Hola, bienvenidos a Aula SEMS HD, donde hablaremos de biología y conoceremos el mundo de la biodiversidad y su clasificación. Antes de entrar en materia, te queremos invitar a que te suscribas en nuestro canal en YouTube. Dale like y activa las notificaciones para que tengas todo lo nuevo de Aula SEMS HD. También te invitamos a compartir tus dudas y sugerencias en la caja de comentarios para que podamos estar en contacto y acompañarte en el camino de la educación. Debido a la enorme cantidad y variedad de organismos que existen en nuestro planeta, ha sido necesario clasificarlos para poder organizarlos y estudiarlos con más detalle. A esta variabilidad se le denomina biodiversidad. Esta gran diversidad comprende desde su hábitat, reproducción y nutrición, que los hacen peculiares y los agrupan en reinos. Veamos de qué se trata. La vida se expresa de infinitas formas diferentes y a la gran variedad de formas de vida la llamamos biodiversidad. Esta incluye a todos y cada uno de los seres vivos que habitan el planeta y es importante ordenar toda esa enorme diversidad y para eso hay que clasificarla. La ciencia encargada de nombrar y clasificar a los organismos se llama taxonomía. Los antecedentes de la clasificación de los seres vivos comienzan con Carl von Linneo, quien publicó su sistema natural en donde presentó su propuesta taxonómica para los reinos animal, vegetal y mineral. Linneo clasificó a los seres vivos en diferentes niveles jerárquicos. Era lo que hoy conocemos como taxonomía. Es jerárquico ya que los organismos se clasifican en una serie ascendente de grupos incluidos unos en otros. Su clasificación ha tenido modificaciones, pero los principios básicos originales continúan vigentes. En 1957, Robert Whittaker organizó a los individuos en un sistema de 5 reinos, considerando algunas propiedades de los seres vivos como sus estructuras celulares, números de células, modos de alimentación y forma de vida. Los reinos son el reino monera, protista, micota, metafita y metazoa. La clasificación de Whittaker era la que se utilizaba hasta hace pocos años. Un estudio de las características de las bacterias concluyó que hay 2 grupos muy diferentes. Carl Woese propuso que se considere a los 2 tipos de bacteria como grupos separados a los cuales llama dominios. Se plantea entonces que existe el dominio Archaea, el dominio Eubacteria y el dominio Eukarya. Dentro del dominio Eukarya entran los reinos Protista, Fungi, Plantae y Animalia. La taxonomía es la ciencia que estudia la clasificación de los organismos. Los reinos están en constante interrelación porque vivimos en un mismo medio ambiente. Ya que compartimos el planeta, debemos enfrentarnos a iguales condiciones físicas y químicas. Por eso los invitamos a conocer el grupo de las arqueobacterias. Hoy hablaremos de las células Archaea, o también llamadas arqueas. Pertenecen al reino Archaea y representan uno de los 3 dominios de la vida. ¿Qué son las células Archaea? Se trata de un grupo de microorganismos unicelulares de morfología procariota, sin núcleo, que forman parte de uno de los 3 grandes dominios de los seres vivos, arqueas, bacterias y eucariotas. Las arqueas son organismos microscópicos que pueden tener flagelos, con sus células envueltas con una membrana llamada pared celular, con lípidos de membrana muy distintos a las otras formas de vida. ¿Qué tienen en común la archaea y la bacteria? Las archaeas presentan una estructura similar a las bacterias: ADN circular, membrana plasmática, pared celular, citoplasma y ribosomas. Tienen sistemas de procesamiento de información como las bacterias y los eucariotas, esto es, replicación, transcripción y traducción del ADN, aunque se parecen más a los últimos. ¿Cuántas células tienen la archaea? Las archaeas o las arqueas son organismos simples, unicelulares, es decir, están formados por una sola célula. ¿Cuál es la alimentación de las arqueas? Las arqueas explotan una variedad de recursos mucho mayores que los eucariotas, desde compuestos orgánicos comunes como los azúcares hasta el uso del amoníaco, azufre, iones, de metales o incluso hidrógeno como nutrientes. Hábitat. Las arqueas presentan una gran variedad de hábitats, son una parte importante de los ecosistemas globales y podrían presentar hasta un 20% total de la biomasa de la Tierra.
Gran cantidad de las arqueas son extremófilas, y este tipo de hábitat fue visto históricamente como su nicho ecológico. De hecho, algunas arqueas sobreviven a altas temperaturas. Reproducción. Las arqueas se producen asexualmente y se dividen por fisión binaria, fragmentación o gemación, a diferencia de las bacterias y las eucariotas. No se conoce ninguna especie de arquea que forme esporas. Las arqueobacterias pertenecen a uno de los dos dominios del reino Monera, y según estudios de la paleontología, estos seres vivos pueden ser los más antiguos del planeta. El otro dominio del reino Monera son las eubacterias. Vamos a conocerlas. Reino Eubacteria. Comprende las cianobacterias, los micoplasmas y las llamadas bacterias verdaderas. Sus formas básicas son esférica, cocos; alargadas, bacilos; espirales, espirilos; y coma, vibrios. Sus características son: poseen pared celular de peptidoglicano. Carecen de núcleo, su material genético está disperso. Su citoplasma no goza de estructura membranosa. No tienen orgánulos celulares, ni citoesqueleto. No todas se mueven, y las que lo hacen debido a los flagelos. Su reproducción es asexual, por bipartición o fisión binaria. Sus fases son: 1. Replicación del ADN, cromosoma único. 2. Elongación celular y repartición del ADN y componentes celulares. 3. Formación del septo, o tabique, transversal. 4. Separación de células hijas. En cuanto a su nutrición, existen organismos heterótrofos y autótrofos. Las bacterias heterótrofas son saprófitas, se alimentan de materia orgánica muerta o en descomposición. Las parásitas, lo que implica que viven dentro o fuera de otro organismo en detrimento de este. Las simbiontes, proporcionan beneficios a otros organismos y obtienen alimento a cambio. Las bacterias autótrofas pueden ser fotosintéticas o quimiosintéticas, dependientes o no de oxígeno. La clasificación más aceptada del dominio bacteria consiste en los siguientes 5 filos. Proteobacteriae, grupos más abundante y diverso entre los microbios, pertenecen organismos patogénicos para el hombre y otros animales, por ejemplo, Salmonella, Vibrio, Helicobacter, Escherichia, Neisseria, etc. Spirochaetae, con forma de espiral y de gran longitud, organismos de vida libre, cuerpos de agua dulce o marina ricos en materia orgánica. Chlamydia, son generalmente parásitos intracelulares. Cyanobacteria, conocidas como algas verde-azules, organismos fotoautótrofos de vida libre o endosimbiontes. Bacterias Gram positivas, pueden teñirse por el método de Gram. La importancia de las eubacterias se debe a que participan en el ciclo de nutrientes. Emplean la energía de los rayos del sol para obtener energía. Actúan como simbiontes en el sistema gastrointestinal. Tienen relación con la salud pública, las industrias farmacéutica y alimentaria. Aunque estos organismos son aparentemente sencillos, para el ser humano son de mucha utilidad. En la industria farmacéutica son usados para obtener nuevos medicamentos. En la industria alimentaria ayudan a la fermentación de la leche para producir yogur y queso. Y no solo eso, en nuestro cuerpo, las bacterias forman parte de la microbiota intestinal que nos ayudan a digerir los alimentos y sirven como defensa contra infecciones. Ahora, conozcamos el reino formado por protozoos y algas. Los protistas son organismos con células que presentan núcleo y organelos membranosos y que no pueden ser incluidos en los otros reinos eucariotas. Incluye a los protozoos y a las algas, dos tipos de seres vivos muy diferentes entre sí. Los protozoos son organismos unicelulares, es decir, formados por una única célula y solo son visibles con un microscopio. Su única célula es parecida a la que tienen los animales. La segunda característica es que viven en medios acuáticos y muchos son muy importantes en esos ecosistemas al alimentarse de bacterias y descomponer y reciclar nutrientes. Y la tercera característica son seres heterótrofos, es decir, se alimentan de otros seres vivos. Algunos causan enfermedades a las personas como la malaria, que afecta a muchísimas personas en países en vías de desarrollo.
Existen en los protozoos diversos grupos según su aspecto, la manera de desplazarse o la forma de alimentarse. En primer lugar destaca la ameba, que se mueve y captura su alimento a través de los pseudópodos o falsos pies que forma. Otro es el trypanosoma, que se desplaza por el movimiento de su flagelo y es parásito sanguíneo en humanos, causando la llamada enfermedad del sueño. El paramecio, importante miembro del plancton y de las cadenas alimenticias acuáticas, utiliza cilios para desplazarse. Y Vorticella, que vive fija al suelo y que también tiene cilios, pero los ocupa para atraer su alimento. Pasemos ahora al grupo de las algas, que pueden ser unicelulares o pluricelulares, es decir, estar formadas por una única célula o por más de una célula. Algunas algas pluricelulares llegan a alcanzar grandes tamaños y formar gigantescos bosques en el mar. Sus células son parecidas a las de las plantas, por lo que se considera que originaron a ellas. Solo viven en medios acuáticos, marinos, dusacuícolas o salobres, iniciando las cadenas alimenticias de estos ecosistemas. Y su última característica es que son seres autótrofos, que fabrican su propio alimento por el proceso de la fotosíntesis. Las algas, además de ser importantes para la alimentación de seres acuáticos, también las utilizamos para nuestra alimentación y para la elaboración de productos cosméticos. Las algas son responsables del 60% de la fotosíntesis del planeta y su clasificación depende del tipo de pigmento que presentan. Tenemos a las algas verdes, que tienen un pigmento verde. Se destacan las algas pardas, que tienen un pigmento de color pardo-marrón, y por último las algas rojas, con un pigmento muy fácil de identificar. Los protozoos y las algas presentan modificaciones celulares que les permiten vivir en diferentes hábitats como agua dulce y salada, e inclusive en ambientes terrestres y mediante una vida parasitaria. Por otra parte, en la naturaleza existe otro grupo de organismos que tienen características muy peculiares. Anteriormente se creía que formaban parte del reino de las plantas, pero ahora sabemos que no es así. ¿Qué te parece si vamos a verlo? Características. Los hongos son seres vivos distintos, tanto de los animales como de las plantas, por lo que pertenecen a un reino diferente. Al igual que las plantas, los hongos no se desplazan, y muchos de ellos viven en el suelo. Como los animales, los hongos toman el alimento del medio. Por lo tanto, podemos definir tres características. Los hongos no se desplazan, son heterótrofos y son unicelulares o pluricelulares. Vamos a ver ahora la clasificación de los hongos. Los hongos se clasifican en dos grandes grupos, unicelulares, es decir, están formados por una única célula, como por ejemplo las levaduras. En el segundo grupo tenemos a los pluricelulares, que son aquellos organismos formados por dos o más células. Dentro de estos hongos se diferencian entre los que producen setas para reproducirse, como el níscalo, y los mohos, como el moho del pan, que forman una especie de pelusa. Pasemos ahora a la alimentación de los hongos. Todos los hongos se alimentan de otros seres vivos o de sus restos, y pueden hacerlo de formas diferentes. Tenemos los descomponedores, que son aquellos que se alimentan de organismos en descomposición, es decir, de restos de plantas y de animales o de alimentos en mal estado. Otros son los parásitos. Los parásitos se alimentan de otros organismos causándoles enfermedades. Causan enfermedades tanto a plantas como a animales. Y por último, los simbióticos. Los simbióticos se asocian con otros organismos para beneficiarse mutuamente. Por ejemplo, los líquenes, que son la asociación entre un hongo y una alga. El hongo aporta humedad al alga y el alga proporciona alimento al hongo. Vayamos ahora a ver los hongos con setas. Las setas son las partes del hongo que intervienen en su reproducción. En ellas se producen las esporas, a partir de las cuales se generan nuevos hongos. Estos hongos están formados por una red de hilos llamada micelio, que crece bajo el suelo y que se ocupa de absorber el alimento. Cuando llega la temporada adecuada, estos filamentos dan origen a las setas, como vemos en el vídeo. Pasemos ahora a la importancia de los hongos. Los hongos son beneficiosos para los ecosistemas porque descomponen los restos de otros seres vivos, de modo que estos restos desaparecen y pasan a formar parte del suelo al que aportan fertilidad.
Algunos hongos resultan beneficiosos para nosotros. Por ejemplo, muchos hongos producen setas comestibles como el níscal o los champiñones. Las levaduras, por su parte, participan en la elaboración de los alimentos. Y otros hongos resultan perjudiciales, como los mohos, que deterioran los alimentos. Otros hongos son parásitos y causan enfermedades a las cosechas, al ganado e incluso a las personas, como la enfermedad del pie de atleta. Como pudimos observar, los hongos no se parecen a las plantas, ya que son organismos heterótrofos, es decir, que para alimentarse necesitan de otros individuos. En consecuencia, no realizan fotosíntesis. Tienes toda la razón. Por otro lado, quien sí realiza fotosíntesis es el siguiente reino. Vamos a conocerlo. Hola, hoy hablaremos sobre el reino Plantae, o mejor conocido como el reino de las plantas, el cual está conformado por organismos eucariotes y pluricelulares. Las células son vegetales en las cuales podemos encontrar al cloroplasto, organelo celular que le va a dar esta tonalidad de verdes a las plantas que tanto conocemos. Por su parte, la reproducción en la gran mayoría de las especies es sexual, pero algunas también pueden ser asexuales o pueden presentar ambos tipos de reproducción. Otra característica importante es que son autótrofos, es decir, que generan su propio alimento a partir del proceso de fotosíntesis mediante la fase luminosa y oscura. Los podemos también encontrar en diferentes hábitats, pueden ser tanto terrestres como acuáticos, por lo tanto los podemos clasificar en acuáticos no vasculares, terrestres no vasculares y traqueofitas. En las traqueofitas entran los helechos, las gimnospermas, que son plantas con semillas desnudas, y las angiospermas, que son las famosas plantas con todas estas flores, las cuales podemos clasificar a su vez en monocotiledóneas y dicotiledóneas. Un ejemplo de monocotiledóneas es el maíz. Por su parte, el frijol, el haba, el chícharo son plantas dicotiledóneas, dependen de la cantidad de cotiledones que tengan. Su importancia radica en que son los principales productores de oxígeno y que además producen también grandes cantidades de madera y sirven para albergar otro tipo de especies naturales. Pero no solamente ahí queda su importancia, sino que también son el primer eslabón en muchas de las cadenas alimenticias. Cabe mencionar que las plantas son verdes por la presencia de clorofila para realizar la fotosíntesis, pero pueden existir de otros colores debido a la presencia de los pigmentos. Para el ser humano este reino es muy importante, debido a que está incluido en su alimentación, como los vegetales, frutas y tubérculos. Ahora revisaremos el reino Animalia, que probablemente es el grupo con el que estamos más familiarizados debido a que nosotros pertenecemos a él. Vamos a ver algo más acerca de ellos. El reino animal. El reino animal es muy extenso. Los miembros de este reino cuentan con características distintivas. En este caso mencionaremos las 5 principales. Son pluricelulares, ya que están constituidos por varias células microscópicas sin pared celular rígida, con excepción de las esponjas. Son heterótrofos, es decir, que deben nutrirse de otros seres vivos para sobrevivir, ya que son incapaces de producir su propio alimento. Intercambian gases como proceso cíclico entre el interior y exterior de las células. Tienen sentidos desarrollados que les permiten reaccionar a estímulos externos. Tienen comportamientos móviles como correr, volar o deslizarse. Muchos son organismos muy complejos como un elefante, una ballena o el mismo cuerpo humano, pero otros sorprenden por su rareza y simplicidad biológica como las medusas o esponjas. El sistema de clasificación no acaba aquí. De los más de 10 millones de especies de animales que se estima hay en el mundo, un 97.4% corresponde a invertebrados y apenas un 2.6% son vertebrados. Los vertebrados están clasificados en 5 grupos: peces, mamíferos, aves, anfibios, reptiles. Por otro lado, los animales invertebrados son muy numerosos. Se ha comprobado que constituyen la forma de vida animal más antigua del planeta, y una de sus características más distintiva es la forma de reproducción, que puede ser sexual o asexual. Las criaturas contenidas en el reino animal se caracterizan por una gigantesca diversidad morfológica y conductual.
pero se distinguen de otros reinos por su ausencia de clorofila y pared celular, su desarrollo embrionario y su movilidad autónoma. Es verdad. Cada reino tiene características propias que los hace únicos, pero es importante mencionar que entre ellos existe una relación estrecha en los ecosistemas. El ser humano necesita de las bacterias, ya que no todas son perjudiciales, como se pudiera creer. Y esto se vuelve más complejo si tenemos en cuenta la cadena alimenticia o pirámide de la vida. Los animales dependen de las plantas, no solo para su consumo, sino para enriquecer el aire de oxígeno. Y los hongos viven parasitando a las plantas. Asimismo, las bacterias enriquecen los suelos mediante la descomposición de los animales, para que las plantas puedan vivir. Esta interdependencia hace posible los ciclos biológicos y la vida en el planeta. Hasta el momento hemos revisado las características generales de los seres vivos, incluidos en cada uno de los reinos. Sin embargo, en la naturaleza encontramos a otros organismos que tienen un comportamiento que afecta de manera negativa a los organismos y son llamados virus. Así es. ¿Sabías que virus en latín significa veneno? Y que para la biología no son considerados seres vivos ya que carecen de células, metabolismo y reproducción. Acompáñanos a revisar las características principales de estos microorganismos. Un virus es un agente infeccioso microscópico acelular que solo puede replicarse dentro de las células de otros organismos. Los virus no se pueden replicar por sí solos. Necesitan infectar células y usar los componentes de la célula huésped para hacer copias de sí mismas. Si bien los virus son enormemente diversos en su forma y estructura, suelen ser 100 veces más pequeños que las bacterias, y consistir en una molécula de ADN envuelta en una cápsula de proteínas. El ciclo reproductivo de los virus es complejo e interesante. Estas partículas no poseen células y, por lo tanto, no pueden reproducirse de manera autónoma. Para hacerlo necesitan de un huésped, o sea, de un organismo vivo. Dentro de ese organismo, los virus son capaces de replicarse, mientras que fuera de este son propensos a destruirse. Al igual que los sistemas de clasificación para organismos celulares, la clasificación de los virus es un debate en desarrollo. Esto se debe en gran parte a la naturaleza de los virus, los cuales son organismos no vivos según la definición clásica, pero tampoco son estrictamente no vivos. Por lo tanto, curiosamente los virus no se encuentran dentro del sistema de clasificación biológica de los organismos celulares, como si lo están las plantas y los animales. Los virus no solo son causantes de enfermedades sino también son agentes muy importantes que colaboran en el mantenimiento del equilibrio ecológico. Sirven como mediadores en el intercambio genético entre individuos de una misma o de diferentes especies, cooperando en la variabilidad de los organismos que son susceptibles de ser infectados. Los virus necesitan de un hospedero, es decir, de otra célula para usar su engranaje metabólico y vivir como parásitos. Así es. Ahora que hemos revisado las principales características de los diferentes reinos, los invito a analizar lo siguiente. La biodiversidad es la diversidad de la vida, la variedad de seres vivos que existen en el planeta y las relaciones que establecen entre sí y con el medio que los rodea. Para su estudio, los seres vivos se han agrupado en diferentes clasificaciones por su naturaleza en común. Una de las más utilizadas es la de los reinos. Todos los reinos tienen importancia para el ser humano e impactan en la ecología, economía y en lo social. Si aún necesitas conocer más sobre este tema, te recomendamos consultar a tu docente o escanear este código QR donde encontrarás más información. También puedes seguir nuestras transmisiones en Facebook, Instagram, TikTok y por el canal 12.1 de Radio y Televisión de Hidalgo. El mundo en el que vivimos es maravilloso. Conócelo y disfrútalo. Hasta la próxima. Una vida próspera es una vida en orden, y para que esto sea posible, debemos respetar a nuestros padres, maestros y demás personas que cumplen una función de autoridad, porque lo que buscan es vernos felices. ¡Nos vemos!